Bueno, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Luz Eliger Cárdenas Contreras. El día de hoy los estaré acompañando en las presentaciones del doctor Alberto Yepes Palacio y Daniel Rivas Ramírez. Bueno, lo primero que quisiera hacer es saludarlos a ustedes dos y a quienes nos están viendo en este momento. Muchas gracias, un gusto tenerlos aquí en nuestro evento del Instituto Internacional de Derechos Humanos. Eh, voy a hacer una pequeña apertura dando sus currículums y detalles de sus perfiles para posteriormente ya entrar en materia con cada una de sus ponencias, primero con el doctor Alberto Yepes y posteriormente con Daniel Rivas. Bueno, el doctor Alberto Yepes Palacio ha sido defensor de derechos humanos con una trayectoria de más de 30 años, coordinador del Observatorio de Derechos Humanos de la Coordinación Colombia, Europa, Estados Unidos, y el día de hoy nos acompaña con una ponencia titulada Derechos Humanos y Líderes Sociales en tiempo de pandemia. Adelante, doctor. Muchas gracias por la invitación, complacido de estar acá en este espacio, hablando de este tema que constituye un objeto de preocupación de la población en Colombia, pues, y en general en América Latina y el mundo. En Colombia, los derechos humanos en el tiempo de la pandemia se vieron agudizados por decisiones previas del gobierno nacional que pusieron en una mala situación al Estado y a la sociedad para responder a la contingencia. Efectivamente, el gobierno colombiano había adoptado algunas medidas como la continuación de un programa eminentemente neoliberal de restricción del gasto público, de alto endeudamiento con la banca privada, de recorte a los derechos sociales, pero por el otro lado de una militarización intensa, de una priorización del gasto nacional en gasto de guerra y en general una reactivación de la guerra producto del incumplimiento sistemático de los acuerdos. Incumplimiento que el gobierno de alguna manera fingía o simulaba estar cumpliendo ante las presiones de la comunidad internacional. En ese sentido, pues la pobreza había aumentado ya durante el primer año de gobierno a un 36% de la población y el desempleo iba en ascenso. La economía se iba deteriorando también merced a esta economía de guerra y nos cogió la pandemia en esa situación, que es lo que hemos ido entonces observando, que la pandemia le dio de perlas al gobierno para impulsar un proyecto corporativo, un estado al servicio de los grandes intereses económicos de las grandes empresas, y efectivamente el gobierno anunció paquetes como la privatización de empresas estatales como Ecopetrol, Cenit, la generadora eléctrica, empresas por valor de cerca de 12 billones de pesos. Previamente había realizado una reforma tributaria que devolvía impuestos a los más ricos y a las grandes empresas por valor de 9 billones de pesos al año. Eso pues ha generado un déficit fiscal muy grande que ha llevado a que el gobierno tenga muy pocas herramientas para la atención de las necesidades sociales. En general en todos los países pues hubo un esfuerzo fiscal gigantesco adicional para atender la pandemia, pero en Colombia ese esfuerzo fiscal fue muy reducido, escasamente el 3%, en América Latina se acercó casi al 5%, los países de la OCDE, al cual pertenecemos, tuvieron un paquete fiscal del 10% y en los Estados Unidos llegó hasta el 15%, de suerte que eso muestra la tacañería del gobierno para atender las necesidades de la población en momentos en que la gente perdió masivamente sus empleos, producto de las medidas de emergencia, que llevaron a que el desempleo se situara por orden del 22%,
cerca de 1,5 millones de familias perdieron el empleo, y eso llevó a situaciones absolutamente precarias de vulneración de los derechos humanos. Por ejemplo, los propios datos del DANE mencionaban cómo el 23.4% de las familias redujeron sus comidas de 3 a 2 comidas al día, diariamente. Es casi la cuarta parte de la población que, merced a la falta de ingresos, pues padece hambre. El 78% de la población desmejoró su dieta alimentaria. Eso ha llevado a que el Programa Mundial de Alimentos en su último informe menciona que 1 de cada 10 personas en Colombia padece una situación de inseguridad alimentaria severa, producto de estas medidas restrictivas que impuso la pandemia. Esas medidas obligaban obviamente a que los sectores más empobrecidos no pudieran guardar el confinamiento y tuvieran que salir forzados a buscar los medios de subsistencia, porque las ayudas alimentarias, las ayudas nunca llegaron o llegaron solamente para sectores muy reducidos, y se encontraron con que las medidas represivas fueron un factor adverso en su contra. Las facultades a la policía para imponer a la fuerza el confinamiento llevaron a que en el primer mes cerca de 1 millón de personas, los más pobres, los que tenían que salir, fueron objeto de comparendos que desmejoraron mucho más su situación social ya de por sí crítica. Comparendos, ves, que bordeaban la suma de los 960.000 pesos, que para alguien ya empobrecido significaba pues una situación absolutamente dramática. Eso hizo que empezaran a darse protestas sociales, que empezaron a darse en primer lugar con la población que estaba en situaciones más precarias, por ejemplo, la situación carcelaria. En las cárceles, el 21 de marzo se dieron motines en cerca de 14 instituciones carcelarias por la desatención y la falta de medidas de bioseguridad para atender la pandemia. Evento que desató una feroz represión que en la cárcel Modelo llevó a una masacre de 24 internos que estaban bajo custodia estatal, que tenían la obligación de ser custodiados por el Estado y que sin embargo fueron asesinados en estas circunstancias. Las movilizaciones continuaron a lo largo de toda la pandemia, y vimos cómo en eventos como el 9 de septiembre se dio esta noche de terror en que en Bogotá, producto de las reacciones por la violencia extrema contra el ciudadano Javier Ordóñez, que fue asesinado por producto de torturas con pistolas de descarga eléctrica o taser, se generaron la muerte de 14 manifestantes que protestaban contra los CAIs, evento en el que hoy la Fiscalía General de la Nación no ha abierto investigaciones y no hay una sola persona detenida por esta situación. Por otra parte, en las zonas rurales el gobierno comenzó una arremetida contra la población que depende de los cultivos ilícitos, y en estas circunstancias militarizó los programas de erradicación, poniendo el ejército directamente en estas tareas, labor que no le correspondía, que debería ser realizada por la Policía Nacional, y llevó a que 13 personas han muerto en labores de protesta social contra las erradicaciones forzadas. Por otra parte, lo que hemos visto es que mientras se impuso a la población un confinamiento obligatorio, en las zonas rurales se le dio libre movilidad a estructuras ilegales, especialmente grupos paramilitares que pudieron moverse por amplias regiones del país, copando los territorios que habían sido abandonados por las FARC, de tal manera que se aprovechó esta época de confinamiento, de aislamiento social, para que el paramilitarismo se posicionara en amplias regiones. En 29 de los 32 departamentos hoy tenemos ya presencia paramilitar, y se desató una situación de incremento de los asesinatos de líderes sociales, a tal punto que hoy, en lo corrido del año, van 254 líderes sociales asesinados, lo que constituye pues un verdadero genocidio. 12 de sus familiares también han sido asesinados, y excombatientes de las FARC que firmaron con la convicción de que el Estado los iba a cumplir, les iba a garantizar la vida. En lo corrido del año, 56 excombatientes de las FARC han sido asesinados. No contentos con eso, el paramilitarismo inició una racha de masacres por los lados del mes de marzo, más o menos cercanos al tiempo de la pandemia, y a tal punto que hoy el registro es de 74 masacres en lo corrido del año. Es decir, volvimos a las peores épocas de la política de seguridad democrática que se dio entre el 2002 y 2010, y esas 74 masacres han arrojado la muerte de 291 personas. De esas,
17 masacres han sido en Antioquia, 11 en el Cauca y 9 en Nariño, es decir, la mitad de las masacres han sido en estos nuevos departamentos. Frente a eso, ¿qué han planteado los líderes sociales? Básicamente una movilización social intensa por buscar que el gobierno atienda las necesidades de la población, la exigencia de una renta básica, es decir, un salario básico de un salario mensual para 10 millones de colombianos que viven en situación de pobreza, lo que no significaría un gasto muy grande. Según Luis Jorge Garay, serían 8.8 billones de pesos en un año, pero el gobierno se negó a entregar esta renta básica. Los estudiantes en las universidades plantearon el lema de la matrícula cero, porque fueron decenas de miles los estudiantes que tuvieron que desertar de la educación. Y todas estas movilizaciones, digamos, que han encontrado con una represión muy fuerte. Los últimos eventos de movilización se dieron en el mes de octubre con la Minga Popular, Social por la Vida, la Democracia y la Justicia, la Minga que salió del suroccidente del país, en la cual el gobierno nacional se negó completamente a atender a la Minga, que inicialmente convocó al presidente en el Cauca, después se movilizaron hasta Cali, Duque tampoco quiso ir hasta Cali, y se movilizaron cerca de 8.000 indígenas hasta acá, hasta Bogotá, a hablar con el presidente, y lo que hizo el presidente fue irse para Cartagena a inaugurar un congreso de moda, lo que demuestra la poca voluntad de un Estado que sabe que no tiene la voluntad para atender las necesidades y las demandas de esa población. ¿Qué nos ha demostrado entonces esta situación? Que estamos ante un gobierno cuyas prioridades son básicamente los sectores de más poder adquisitivo, lo que se demostró en el nuevo presupuesto general de la Nación, en el que se aprobaron cerca de 2 billones de pesos como subsidios para las más grandes empresas, menos de 1.000 empresas que representan el 0.7% de las empresas. Los recursos que se han entregado para la pandemia se han entregado básicamente para las EPS, los grandes, digamos, intermediarios de la salud, mientras los hospitales públicos están en la ruina y no tienen con qué atender la situación. Por ejemplo, en el departamento del Chocó solamente se entregó una unidad de cuidados intensivos con 10 camas para atender 550.000 personas que habitan en esta región. Y la situación pues se ha agravado con lo que ha venido sucediendo de los efectos de la ola invernal en el Chocó y en San Andrés y Providencia, donde la situación es absolutamente dramática. Para terminar, menciono cómo las prioridades del gobierno son absolutamente otras muy distintas de las necesidades populares. Mientras el gobierno dice que se requieren donaciones de la población por cerca de 113.000 millones de pesos para atender la reconstrucción de San Andrés y Providencia, 113.000 millones, el gobierno se ha gastado 48.000 millones de pesos en un nuevo helicóptero para la movilidad del presidente de la República, es decir, más de la tercera parte de lo que valdría la atención sería lo que se ha gastado el presidente en un helicóptero de lujo. Y mientras destina 2 billones a las grandes empresas, los colombianos entonces tenemos que acudir a las donaciones para atender esta situación. Entonces es una situación dramática. Para finalizar. 254 líderes asesinados marcan una situación de genocidio que lleva a que desde la firma del proceso de paz hasta ahora, cerca de 1.048 líderes han sido asesinados, lo que significa un exterminio de la dirigencia social, del movimiento social, que el gobierno sigue negando la perpetración de esto por grupos paramilitares que cuentan con connivencia oficial, y el gobierno dice que están esclarecidos en más del 60%, cuando todos sabemos que es absolutamente falso, porque solamente en algunos casos se han detenido perpetradores, pero no las estructuras criminales ni los grandes jefes y determinadores detrás de estas estructuras. Dejo ahí, muchísimas gracias. Mil gracias. Y bueno, pasando a la siguiente intervención del día de hoy, tenemos a Daniel Rivas Ramírez, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Externado de Colombia, diploma de profundización en proyección supranacional de los derechos humanos de la Universidad, degli Studi di Perugia, de Italia. No sé si lo pronuncié bien, pero pido excusas por ello. Y el Instituto Euro-Latinoamericano de Estudios por la Integración Argentina. Actualmente se desempeña como coordinador editorial de Latin American Law Review de la Universidad de los Andes, Colombia, y del Centro de Investigación y Docencia Económica, México. Muchísimas gracias, Daniel. Bienvenido. Y
te doy paso a tu ponencia, los migrantes irregulares en Colombia ante la crisis del COVID. Bueno, Eli, muchas gracias por la presentación. A Alberto también pues por acompañarnos el día de hoy y unirse a este tercer Congreso del Hambre y la Miseria, que en esta oportunidad es coorganizado por el IDH Colombia. Y empezar por agradecer pues a los organizadores del evento, por supuesto, a Milena Jaramillo, presidenta del Capítulo Colombia, a los doctores Herrendorf y Travieso, directores del Instituto América, y a todo el equipo que ha hecho posible reunirnos virtualmente para hablar de una situación, o bueno, de situaciones que a la larga en realidad terminan siendo deprimentes. O sea, yo concuerdo con Alberto y con Eli en la medida en la que la situación, por lo menos en el contexto colombiano, por ningún lado es proyectiva ni favorable y por el contrario termina siendo casi que deprimente. Es decir, estamos en un momento histórico en el que todos los sectores están destruidos, no hay un desgobierno, como dice la prensa, y también concuerdo con lo que decía Alberto, que la única opción es la movilización social. Pero esa movilización social, como bien lo decía Eli, pues ha sido un poco truncada por diferentes situaciones. Justamente hace un año se veían ánimos caldeados, un montón de ciudadanía. Yo creo que era el momento de despertar. Era como uno de los principios de la primavera latinoamericana y Colombia tristemente salió a vacaciones y ahí se quedó. El resto de países sí han continuado con esa lucha, con ese despertar, con ese movimiento y en Colombia se ha ido como retrasando ese proceso y pues con la minga como que ha empezado a despertar nuevamente. Pero bueno, para no extenderme más sobre este tema y hablar concretamente de lo que vengo a hablarles el día de hoy, pues voy a hablarles un poco sobre el contexto de los migrantes irregulares en Colombia ante la crisis del COVID. Y es un trabajo que hicimos WinZip o súper rápido con Edgar Fuentes para una publicación que va a salir sobre los derechos de los migrantes y la crisis del COVID en Brasil. Digamos que el punto de partida es reconocer que independientemente de la causa que conduzca a la migración es un factor inescindible de la vulnerabilidad, es decir, migrar implica vulnerabilidad. Y cuando se migra sin cumplir con los parámetros regulares, es decir, sin cumplir con los requisitos para lograr migrar legalmente a otro país, pues hay un ingrediente adicional de vulnerabilidad que se agrava aún más en contextos como el colombiano, en el que hay situación de conflicto armado y peor aún cuando hay una pandemia, una situación excepcional como la que estamos viviendo en este momento. Y concretamente en el contexto colombiano son tres los elementos de los que les quiero hablar. El primero son cuáles son las características de la política migratoria colombiana, entendiendo por un lado cuáles son los principios rectores que deberían regir en esta política y por el otro lado cuáles son las regulaciones reales que hay en Colombia. Un segundo momento les hablaré sobre cómo es especialmente vulnerable la población migrante irregular en Colombia en situaciones de normalidad y en un tercer momento justamente cómo se complica todo cuando se trata de una situación de emergencia y excepcionalidad como la pandemia del COVID-19 y pues en la que los migrantes y particularmente los migrantes irregulares quedan de últimos en la lista de prioridades. Así las cosas, empecemos entonces por cuáles son los elementos que deberían fundar la política migratoria en el contexto colombiano. Por supuesto, todo lo que es el derecho internacional de los derechos humanos, entiéndase Convención Americana de los Derechos Humanos, Declaración Universal, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Internacional para la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migrantes y sus familiares y el Estatuto del Refugiado, junto con la Constitución Política y concretamente a partir de una interpretación sistemática y armónica entre los artículos 100 y el artículo 13 del texto constitucional, que implican sí hay un trato diferenciado para colombianos y nacionales y para migrantes o extranjeros, pero debe estar orientado a partir del principio de igualdad. Y finalmente a eso hay que sumarle un elemento adicional que debería ser tenido en cuenta, que es la jurisprudencia constitucional y la jurisprudencia interamericana. ¿Qué es lo que pasa en realidad y cómo es la política migratoria en el contexto colombiano? Es una política sumamente fragmentaria porque se ha ido construyendo como en tipo plan choque conforme a las necesidades que van surgiendo. Es una política que no responde al cambio de paradigma que hemos tenido en Colombia, de pasar de ser un país emisor de migrantes por el conflicto armado a un país receptor de migrantes por la crisis humanitaria que se vive en Venezuela.
y que en esa medida no se ha podido poner al día la regulación migratoria para atender esas necesidades. Y ejemplos claros y concretos. Por ejemplo, el artículo 22 del Código Penal colombiano, que tipifica como delito la migración irregular y pone penas de multa y la expulsión del territorio. Y asimismo, la regulación posterior al Código Penal ha guardado total silencio sobre las situaciones de la migración irregular. Esto ha conducido a situaciones de vulnerabilidad como son la precarización laboral, la exclusión de los migrantes irregulares del sistema de seguridad y salud en el trabajo y seguridad social, una exclusión del sistema educativo y un montón de factores adicionales que conducen a una pobreza multidimensional, que, por supuesto, por la categoría de migrantes, tiene una barrera adicional para superar esa barrera, valga la redundancia. Digamos que a partir de la jurisprudencia constitucional ha venido habiendo una evolución con respecto a esto. Tanto así que entre el 2016 y el 2020, en un periodo de solo 4 años, se han conocido 25 tutelas por parte de la Corte Constitucional en su proceso de revisión de acciones de tutelas, dentro de las cuales poco a poco han venido reconociendo los problemas que tiene nuestra política migratoria y la vulnerabilidad que tienen los migrantes en situación irregular. Y en esa medida han ido teniendo pequeños pasos, pequeños avances con relación a el derecho a la salud de los migrantes irregulares. Entonces ya se garantiza la atención en urgencias, pero no solo la atención en urgencias de primera mano, sino también con un enfoque preventivo, con un enfoque de entender la urgencia también a partir del criterio de enfermedad catastrófica, como el cáncer. Se ha entendido que el derecho a la salud tiene que ser garantizado, por ejemplo, independientemente de si es migrante irregular o no, para las madres embarazadas, a las mujeres que acaban de tener hijos y para los recién nacidos. Y en esa medida ya no solo es un concepto urgente, sino una atención integral. Y incluso este mismo año, la Corte aceptó para revisión de tutela un caso en el que había un riesgo de apatridia para una niña que había nacido en Venezuela, pero a raíz de la situación había tenido que viajar a Colombia sin tener registro civil en Venezuela y por tanto no había podido ser registrada en Colombia en la medida en la que los padres no eran colombianos y no había nacido en Colombia. Así que la jurisprudencia constitucional ha venido avanzando, pero ¿qué pasa con la contraparte o con el otro contexto, el contexto legislativo y ejecutivo? Y en particular en lo que respecta a la gestión de la pandemia del coronavirus. Como bien lo decía Alberto, la situación de desempleo ha crecido inmensamente. Con corte a mayo, el desempleo había subido al 24,4% de la población. Y las infecciones de COVID habían registrado de las 229,000, creo que eran que iban a corte de junio, el 1,29% de esas infecciones o contagios eran en ciudadanos extranjeros. Y de ese 1,29%, el 92% era de ciudadanos venezolanos. Ciudadanos venezolanos que vale la pena señalar que para el 29 de febrero del 2020 se registraban 1.825.000 venezolanos que habían ingresado a Colombia, de los cuales el 66% eran migrantes irregulares, es decir, que no estaban regularizados internamente en Colombia y por tanto no tenían ni el PEP, ni una cédula de extranjería, ni nada. Lo que quiere decir que estaban totalmente indocumentados. Y en esa medida tenían y se afrontaban estas barreras que les he dicho para acceder al sistema de salud, a la educación, etc. Y también, como lo decía Alberto, pues la situación del COVID se vino generando, el desempleo aumentó, empezó una crisis económica, empezó una crisis alimentaria hasta el punto en el que se generó un fenómeno que se conoció temporalmente como los pañuelos rojos y, como lo decía también Alberto, empezaron a aparecer una serie de programas de apoyo gubernamentales, pero una serie de programas de apoyo gubernamentales que estaban orientados única y exclusivamente a los ciudadanos colombianos y no a todos los ciudadanos colombianos. Ejemplos concretos: el programa de ingreso solidario, el programa de apoyo al empleo formal, entre otros. Pero eran programas que suponían, por un lado, que se tratara, si era en el caso del PAE, de personas que estuvieran empleadas formalmente y para estar empleadas formalmente requerían tener regularizada su situación migratoria, o dos, cuando eran temas de subsidios directos como el ingreso solidario, requerían tener fuera cédula o estar bancarizados y para estar bancarizados tenían que estar con su situación migratoria regularizada. Si hacemos una lectura transversal de esto,
o integral de esto, obviamente quiere decir que los migrantes irregulares estaban en una situación o están en una situación particularmente compleja, en la medida en la que por estas condiciones, obviamente les constituyen parte de los trabajadores informales. Trabajadores informales que suelen caracterizarse, por ejemplo, en el contexto concreto de los venezolanos en situación de migración irregular, de trabajos como Rappi, en donde no hay ningún tipo de garantía laboral ni de seguridad y seguridad social y salud en el trabajo. Y eso condujo a que, como decía también Alberto, las personas que tenían que trabajar de manera informal se expusieran a un doble riesgo. Por un lado, el riesgo a la sanción económica por violar el confinamiento, que como bien decía Alberto, era un comparendo de 960.000 pesos, que vale la pena acotar, supera o es superior o es mayor al salario mínimo legal vigente en Colombia, y que por supuesto los trabajadores en condiciones de informalidad ni siquiera adquieren eso, pues como es salario mínimo o el equivalente a ese salario mínimo, y por otro lado al riesgo del contagio. Con un agravante adicional, y es que las fronteras terrestres, marítimas y aéreas estaban cerradas, y por tanto, pese a que la condición en Venezuela fuera aún peor en términos humanitarios, pues ligeramente peor en términos humanitarios, pero que podían superar o recuperar o retroceder una serie de causales de vulnerabilidad que implica la migración, no tenían cómo volver y no podían volver. Entonces quedaban totalmente expuestos a las circunstancias a las que se enfrentaban en el contexto colombiano. Pero sumámosle a eso una cuestión adicional, y es el tema de la xenofobia y la promoción de la xenofobia a través de los discursos políticos. Justamente con ocasión del coronavirus empezaron a aparecer una serie de declaraciones por parte de gobernantes locales en donde trataban de tirarle la bola de la responsabilidad económica y social de los migrantes irregulares y en general de los migrantes venezolanos al gobierno nacional, y obviamente el gobierno nacional lo que hacía era devolver la pelota. Y con ello se empezó a promover también una estigmatización aún mayor de los migrantes venezolanos en Colombia, y en particular de los que precisamente por su situación irregular estaban en condiciones de precarización laboral, de trabajo informal, etc. Así las cosas, y considerando que ya me volé los 10 minutos, pues simplemente concluir con el contexto de la migración irregular en Colombia es difícil, pero obviamente en el contexto de una pandemia es aún más difícil. Y nosotros muchas veces como colombianos, precisamente por estar preocupados por un montón de cuestiones propias de nosotros, se nos olvida mirar allí. Tan es así que, por ejemplo, Rappi es una de las empresas que más rápido ha crecido en la economía colombiana, tanto así que se ha expandido a otros países. Pero precisamente porque no somos conscientes que al fomentar este tipo de iniciativas privadas que precisamente ponen por encima intereses corporativos y económicos sobre la dignidad humana, pues estamos promoviendo una serie de prácticas que no solo eliminan o botan a la basura la dignidad humana de los migrantes, sino que además estamos promoviendo fenómenos como la esclavitud moderna, que conducen precisamente a, y con esto cierro, promover y continuar prácticas que generan hambre y miseria, que es como el gran tema que nos reúne el día de hoy. Muchas gracias. A ti, Daniel, muchas gracias. Nos dejas reflexionando sobre este punto de la migración que sin duda es complicado. Creo que ni siquiera países como Estados Unidos, que desde hace mucho tiempo ha tenido que luchar contra este fenómeno de la migración, no lo ha logrado con éxito. No es fácil armonizar los intereses de los nacionales versus los intereses de migrantes que se encuentran en circunstancias difíciles, que no les es fácil volver, pero tampoco les es fácil quedarse en el lugar donde se encuentran, y que sin duda, pues la única razón para mantenerse, ya que el criterio no es la legalidad, va a ser justamente una suerte de solidaridad, de fraternidad y de reconocimiento y exaltación de esa dignidad humana que tú nos has venido hablando. Muchísimas gracias, Daniel, y muchísimas gracias, doctor Yepes, nuevamente. Yo les agradezco su participación en este Congreso del Hambre y la Miseria, organizado por el Instituto Internacional de Derechos Humanos, capítulo Colombia. Yo espero personalmente seguir compartiendo con ustedes este espacio académico y de reflexión respecto a estos temas tan complejos, pero que no podemos darle la espalda debido a que nos afectan y nos tocan a todos.
Mil gracias y muchas gracias también a quienes nos ven en este momento.